Podemos empezar con el vídeo, si les parece. Son 3 minutos y hacemos un breve comentario. Está en perfecto japonés, que supongo que todos ustedes entenderán, y me van a permitir que yo haga de un pequeño comentario que, a pesar de los subtítulos, podemos poner ya el vídeo cuando quieran, puede ser interesante. Les quiero presentar a Sota, que es un encanto de niño, es un niño precioso, es un niño fenomenal. Podemos presentarla sin voz y así no se mezclan los sonidos. Es un niño que es muy desordenado, es un niño que ahora veremos la habitación que tiene, o si podemos verla, y que nunca sabe dónde tiene las cosas, y que él cree que las tiene en su sitio, pero no es así. Y que muchas veces, cuando su madre le despierta por la mañana o cuando en un momento determinado él tiene una obligación, pues le cuesta mucho cumplirla. Y le cuesta mucho porque no se da cuenta que no hace lo que los demás esperan de él. Esta es la habitación de Sota y él piensa que es lo que tiene que llevar al colegio, pero realmente mete juguetes en su cartera, porque se olvida de qué va a tener y luego le apetece más tener juguetes, ¿no? Cuando él llega al colegio, dice, pues si es mi madre la que me ha preparado, siempre llega tarde, siempre está distraído, siempre está con una madre enfadada. Sota está siempre castigado. A los psiquiatras nos encanta Sota. Sota es buenísimo, Sota es el predilecto del reino de los cielos. Le hacen exámenes en el colegio y se olvida los deberes. Me cachis la madre, es la madre la que le ha preparado la cartera. ¿Y cómo su madre ha podido olvidar el que él tenía hoy esta serie de cosas? Y entonces, pues, ¿qué tiene que hacer? Coger el material de sus compañeros. Como no tiene lapiceros, como no tiene gomas, pues entonces coge el de delante, coge el de detrás. Y llega a casa con 5 lápices, con 8 cuadernos, y le preguntan, bueno, ¿y eso de dónde lo ha sacado? Alguien me lo habrá metido. Él no es consciente de que está cogiendo. Cuando tiene un examen, él se distrae, se aburre y en lugar de contestar, pues se pone a contestar en voz alta, le tienen que llamar la atención, le sacan de clase. Él, como verán dentro de un momentillo, bueno, pues está haciendo los ejercicios que hacen sus compañeros, pero de vez en cuando se le ocurre hacer un dibujo. Bueno, muchos de los que estamos aquí hemos hecho esto en muchos momentos, no solo en la facultad, sino a lo largo de la vida, y entonces él, bueno, pues se distrae continuamente y va haciendo. La vida de Sota va a ser un martirio. Es el más popular de su clase hasta que tiene 7 años. Todo el mundo le quiere invitar, pero a partir de los 7 años le odian. No quieren estar con él. Sota es un pesado. No se puede jugar con él. Veremos que en muchas ocasiones hay circunstancias en las que personas con una valía personal van a arrastrar un sufrimiento en su biografía que, para entenderlo, no podemos más que ponernos en su lugar. Él va a la salida del colegio hacia su casa y ve que hay unos compañeros que están jugando en un parque de recreo. Y dice, ¡uy, qué divertido es! Entonces él va y se sube y se pone a jugar y dice, ¡qué bien lo estamos pasando! Y los de, oye, Sota, que es que hay que esperar el turno. Ah, ¿que no espera el turno? ¿Qué? No me he dado cuenta. Él se ha subido y me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Y todos los demás se van, porque Sota es un pesado. Y no pueden estar con él. Bueno, Sota, cuando a los 14 años empieza a fumar marihuana o empieza a tomar anfetaminas, ve que la cabeza le va bien. Y entonces empieza a faltar al colegio, empieza a romper coches por la calle, retrovisores, empieza a quedarse con anagramas de distintas marcas y va siendo detenido por la policía, va entrando en prisión, va a tener malos trabajos, le van a expulsar de los mismos. Cuando se case, su matrimonio no va a durar más de 2 años de promedio. El de sus amigos y compañeros y hermanos posiblemente va a durar 5, el suyo va a durar muy poco, va a ganar menos dinero, va a tener más enfermedades, va a ser visitante habitual de urgencias, va a ser cosido muchas veces por golpes y en un momento determinado es un niño que va a estar muy deprimido y cuando sea mayor va a tener
Y este es el protagonista de la vocación en la medicina. Nosotros, los psiquiatras, hemos aportado la importancia de la arqueología de la biografía. O sea, las cosas que realmente han jalonado nuestro itinerario vital para poder comprender a la persona y establecer una serie de respuestas. Por eso lo que yo tenía previsto presentar, ponemos ya la primera diapositiva cuando quieran, sería una especie de sesión clínica a propósito de si un psiquiatra a lo largo de varias décadas tenía vocación o no tenía vocación. Y van a ver ustedes la cuarta versión del programa, que posiblemente sería la quinta si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo. La idea es que lo que queda en la cabeza de algunos médicos y del caso clínico que les voy a presentar en este momento es fundamentalmente muchos enfermos, porque hay dos mecanismos, uno que se llama neurobiología de las relaciones interpersonales. O sea, nuestro cerebro se va a estructurar y va a cambiar en relación con las personas con las que nos relacionamos. Sota, en su punto de partida, tenía una lesión en el cerebro que es de muy buen pronóstico y que quizá luego podremos comentar, pero el estar siempre castigado, el estar siempre en conflicto, el que no le entienden los demás, el que no sigue las normas preestablecidas, le marca haciendo lo que llamamos los médicos comorbilidad. Cuando lo vemos en distintos momentos de su biografía, si no hacemos ese análisis arqueológico, no podemos entender cuál es la respuesta y el tratamiento. Y yo creo que la vocación tiene mucho que ver con esto. Por eso, la primera reflexión es que cuando yo preparaba si yo estoy quemado como médico, si mis compañeros están quemados como médico, ¿por qué me cae bien? Imagínense que yo voy de vez en cuando a los juzgados y tengo una colección de adolescentes ahí en juicio que han roto 80 cosas y están los dueños de las cosas que han roto. Entonces me llama a mí el fiscal, me llama el defensor y me dice, a ver, usted, psiquiatrucho, ¿están enfermos o son normales? Entonces yo empiezo, tienen tal cual, trastorno de conducta, positivista, desafiante. ¿Cuánto me quieren los dueños de las cosas rotas? ¿Qué opinan los dueños de las cosas rotas? Que soy un cretino, que lo que voy a hacer es como salvarles a estos. Pues no, señor, lo que voy a hacer es dar sentido a una cosa que desde el Paleolítico viene funcionando en nuestra civilización. Y es que en nuestra sociedad alguien tiene que ejercer de médico. Y posiblemente hay gente que naturalmente, bueno, habremos sido llamados, habremos sido preparados, habremos sido elaborados, habremos estado dentro de este mundo sanitario tan complicado. Yo ya soy mayor y lo que les tengo que resumir como mensaje para casa es que los pacientes no se estudian los libros y no se saben la lección y son muy complicados y no siempre responden como nosotros queremos y por lo tanto en muchas ocasiones nos llevamos unas broncas de mucho cuidado, porque cuando yo recuerdo a personas que quiero mucho como a Sota, pues algunas no han ido nada bien y por tanto la reflexión es que lo que en la arqueología de mi biografía les puedo transmitir es que hay muchas cosas que aprender, que hay muchas cosas nuevas que hacer. Yo empecé en Ribarroja de Ebro y en el Pantano de la Peña, que es un pueblo de la provincia de Huesca, que tenía 20 pedanías, 20 pueblos como médico de cabecera, y tengo un recuerdo tremendo de algunos pacientes que vi allí como médico de cabecera. Luego, por los avatares de la vida, entré en un programa de anorexia nerviosa, pude visitar varios países de varios continentes, pude incluso publicar en su momento y trabajar con figuras mundiales, en concreto la Universidad de Stanford en California, sobre el tema de anorexia nerviosa, que es un tema dificilísimo. Curiosamente, 3 de cada 10 de los pacientes que yo llevaba, que eran un grupo muy grande, eran hijas de médicos en aquel momento. Eran pacientes muy complicados
Y fui, durante los primeros años de mi ejercicio profesional, médico de institución de personas con discapacidad, que entonces se llamaban Centros Ángeles de la Guarda, y trabajé mucho en medicina psicosomática de común acuerdo con los internistas en pacientes con enfermedades, en concreto inflamatorias crónicas muy graves que lamentablemente fallecieron. Por eso, en estas décadas de muchísima actividad profesional, me parecía que esa arqueología ligada a enfermos concretos, a experiencias de humildad por no poder resolver las cosas y de un cariño tremendo que no despierta más que agradecimiento y, por lo tanto, la necesidad de alabanza y decir, pues qué suerte he tenido, me cachis la pena. Pues les traigo a un individuo desconocido que dice que primero hay que definir el problema. Entonces, ¿cuál es el problema de la vocación? Pues yo me fui a hacer las Américas, me fui un par de años a Estados Unidos, ¿qué les parece? A ver qué era la vocación, y me lo pasé fenómeno. Y luego tuve la mala suerte de aprobar unas oposiciones, y entonces me vine de funcionario, entonces me puse a trabajar de funcionario en el Clínico de San Carlos. Tuve 8 años, lo pasé fenómeno. Pero en ese momento era un poquito importante. Y entonces me venían muchos pacientes de España, había médicos de otras provincias que venían y yo les ponía electrochoques, ¿qué les parece? O venían gente de otras provincias y les veía yo dentro de un equipo de trabajo. Bueno, y me parecía que, bueno, porque lo vales, ¿no? Que esto es una cosa que, bueno, jamones, los fines, bueno, bastantes jamones, estas cosas que pasaban en aquella época, ¿no? Y entonces entré en una comunidad neocatecumenal. Y poco a poco vi que muchas familias, que muchas comunidades trataban a los enfermos fenomenal y que la gente de salud, en la evolución de la medicina, no era el médico, sino el equipo sanitario. Y que, por lo tanto, el médico diagnostica, el médico estudia, pero el trabajar en un equipo es no solo un privilegio, sino es una auténtica revolución. Y que la arqueología de la evolución de los 40 o 50 últimos años de la medicina occidental es realmente descubrir que los agentes sanitarios son los profesores, son las familias. Hay estudios en New England súper interesantes de cómo a la Iglesia Católica en algunos países se les da subvención porque ahorra muchísimo dinero en atención sanitaria. En pacientes con cánceres crónicos, en pacientes con demencias y con deterioro, porque los cuidamos en familia. Mis abuelos, mis padres han sido cuidados por nosotros y no es el Estado el que tiene que hacerse cargo de eso. Y eso es un fenómeno socialmente revolucionario que es enormemente interesante. Bueno, pues si son varios equipos, son varias personas, si la importancia de la familia, si los trabajos, si la red social forman parte de mi arqueología, frente a la humildad, la sencillez y la colaboración es un privilegio extraordinario de mi vocación. Y inicialmente en el primer boceto, en la sesión clínica, yo hablaba de pacientes concretos. Bueno, he puesto fotos de ellos. Yo los recuerdo bien y están debajo de eso que ustedes ven ahí y no puedo más que estar. Son gente buenísima, gente que han sufrido mucho en la vida, pero que han luchado y han dado una lección y que han confiado en un equipo asistencial sanitario. Pasó un tiempo en el que yo tenía una buena formación, bueno, funcionaba relativamente bien. ¿Por qué no entrar en política? ¿Qué les parece? ¿Esto a los psiquiatras nos pega o no? Es decir, hay muchos psiquiatras que hacen estas cosas, ¿no? Bueno, pues yo entré en un puesto de la administración sanitaria súper interesante y lo pasé también muy bien, discutí con muchos políticos, ¿no? Y empezamos a abrir servicios nuevos, pero encontré el voluntariado. Entonces empecé a trabajar en determinado tipo de cosas y empecé a ver muchos enfermos y a retirarme de alguna serie de cosas. En mi experiencia, pues yo procedo de una generación, recuerden, final de los años 70 hasta hoy, la medicina no se parece absolutamente en nada. Bueno, pues yo a lo mejor he podido ser funcionario de 4 o 5 instituciones o ministerios y posiblemente pues yo he tenido un rango alto en la administración, pero he opositado de vez en cuando a rangos inferiores. Y estoy enormemente agradecido. Estoy enormemente agradecido de esa posibilidad. Entonces, claramente la medicina o es vocación
o no lo es. Y en ese sitio, porque la medicina necesariamente, y la medicina, y en ese sentido el equipo de salud, trabajan con la vida de las personas. Y por tanto es algo, o sea, cuando una persona depende de ti, cuando nosotros estamos en urgencias con un individuo que lo trae la policía, atado de pies y manos, vomitando, en delirium, con una creatinina de 12, con una glucemia de 700, y todo el mundo dice que el psiquiatra, que le pinche, y de repente, bueno, pues ves al día siguiente cosas tan tremendas como las que yo he vivido. Solo una anécdota, por no entrar en detalles. Yo he llevado plantas de psiquiatría en varias ocasiones y recuerdo que una vez hubo una trifulca y un paciente quedó hemipléjico por los golpes que recibió en el contexto de su estancia hospitalaria. Pues evidentemente, bueno, vino la policía, los forenses, el juez, es decir, uno, medidas de seguridad, todo cerrado ahí, y teníamos unas sesiones de socioterapia con el resto de los enfermos, y entonces enseguida pues salió Mariquita la Fantástica, Juanito el Grande y el descendiente de la pata del caballo del Cid, que siempre están en todos los sitios, y dijo, no hay derecho, responsabilidad del hospital, pobre chico, lo que ha pasado, tal. Y de repente el de al lado, que era un paciente con una esquizofrenia súper interesante, levanta el dedo y dice, oye, yo es que oigo voces, creo que a Félix le ha pasado algo de esto. Y otro dijo, oye, pues es que a mí me parece que me quieren hacer daño. Es que yo creo que son cosas de mi cabeza. Y, bueno, en la sesión de grupo organizaron turnos para cuidar al malo de la película, que evidentemente tenía un brote psicótico que evolucionó fenomenalmente bien, y el de la hemiplegia también evolucionó bien. O sea, todo el personal de la planta, o sea, estuvimos absolutamente impresionados, agradecidos. O sea, ¿por qué? Porque la vida humana, en trayectos solidarios, en el sufrimiento y en la soledad, es un privilegio. Y entonces, si esto es un privilegio, ¿por qué? Bueno, es un privilegio, sabemos que en el juramento hipocrático decimos una serie de cosas, que Maimónides decía no sé qué, ¿por qué la gente está quemada? O sea, los estudios, este es de Jama, pero bueno, en España, fíjense, 1 de cada 3 médicos aborrece su profesión y cumple criterios del síndrome de quemamiento profesional. 1 de cada 4 residentes de cualquier especialidad cumple criterios de episodio depresivo mayor. Las tasas de suicidio, o sea, nosotros incapacitamos residentes todos los años. Bueno, esto lo vemos. O sea, la profesión médica es durísima y la morbilidad como consecuencia del trabajo es muy alta. Qué pena que no tengamos el antídoto. La Academia Norteamericana para el Estudio de las Facultades de Medicina establece que todo médico, cualquier facultad que deba ser acreditada, tiene que tener 5 competencias. Bueno, pues yo añado 3. No las añado yo, quiero decir que sería un poco la experiencia de la vocación. O el médico aprende a trabajar en equipo, o el médico sabe que es una parte del sistema sanitario en el que el acto médico enfermo ya no va a ser más que una pequeña parte de una sanidad preventiva, higiénica y promotora de la salud, y el médico aprende a agradecer o se va a quemar. Y por tanto, la experiencia de la vocación es que es una gran suerte, es un gran privilegio. Bueno, ¿cómo se descubre la vocación? Bueno, pues, diríamos que las lecciones son que yo soy posiblemente el más antiguo del hospital, o casi el más antiguo. Trabajamos solo 1.400 personas en el hospital en el que yo estoy. Tenemos, 12.000 personas, tenemos 1.400 camas. Es un hospital de estos mastodónticos de los años 50, copiados más que de la Unión Soviética de Alemania, pero que hoy en día ya no tiene ningún sentido. Y les puedo decir que todos los días nuestro equipo de trabajo nos impresionamos con los pacientes, nos impresionamos, buscamos el significado de los problemas y aunque sabemos que hay cosas que van mal, nos consideramos importantes, porque somos un equipo con ellos y eso sería la vocación, porque es una llamada del que sufre, para que estemos más próximos, porque si ellos lo pasan bien, mal, porque también lo pueden pasar muy bien.
Y eso es un poco la experiencia. ¿A qué me dedico yo ahora? O sea, yo llevo mucho tiempo y he tenido el privilegio de hacer lo que me dé la gana casi siempre. Tiene su coste, pero esto es mi generación, es lo que hay. Pues yo voy todas las semanas a la cárcel, mucho tiempo. Hasta ahora me dejan salir, no sé si esto es... Es terrible el sufrimiento que hay allí. Pero es terrible también el agradecimiento que hay allí. Y en un momento determinado, yo voy a muchos centros de menores, a centros de, bueno, simplemente dentro de lo que es la psiquiatría comunitaria, entre que vengan a mi consulta, que es un rollo, tienen que esperar, no sé qué, bueno, pues a veces vamos allí a verlos. Yo me dedico ahora a intervención en episodios precoces de enfermedad. Antes de esperar que a Sota le regalen anfetaminas, lo vemos con 6 y 7 años, de común acuerdo con los profesores. Antes de que empiecen con delirios y alucinaciones, cuando empiezan a desbarrar, a hacerse puncarras, a tener vivencias de despersonalización o desrealización, tenemos una red con los orientadores de los institutos, con muchos profesores, con los párrocos, con agentes sociales de muy distinto tipo y tenemos un programa de prevención de psicosis con episodios precoces de intervención. Nosotros vemos enfermos en interconsulta y, bueno, pues personalmente yo estoy en este momento, a lo largo de los últimos 25 años, muy interesados en los estudios sobre psicopatología y religiosidad. Bueno, por lo tanto, aquí sería una especie de resumen de la primera presentación en la que la psicobiografía del caso hipotético de si tiene o no vocación habíamos planteado. Hablábamos de que, bueno, posiblemente la medicina tiene momentos deslumbrantes, tiene episodios de gran fecundidad, tiene momentos de contemplación en el que te asombras, te maravillas de cómo no puedes resolver cosas y en un momento determinado tienes momentos también de profundización y de aplicación práctica en cosas concretas. Bueno, la medicina moderna es enormemente importante y, por lo tanto, la vocación claramente es algo que hay que descubrir porque muchas veces viene en vasijas de barro y que el hilo conductor va a ser clarísimamente el apego, la empatía, la vinculación, aquello que como privilegio los que tenemos fe sabemos que no depende solo de la ancianidad, sino sabemos que depende fundamentalmente de una historia de salvación, para nosotros y para los que nos rodean. Y los médicos, aunque sea, y los sanitarios, y las personas, bueno, pues que tenemos preocupación por los temas que aquí nos reúnen, sabemos que hay gente como Sota que andaba muy cojo. Pero es que tenemos tratamientos eficaces para que anden menos cojos. Esta mañana he visto a un niño que le han amputado una pierna por un osteosarcoma y está cabreado porque no se quiere poner la prótesis, con 13 años. Y el tío es un presumido y no ha aprendido bien a llevar la prótesis. Y hemos comentado, ¡joder, qué prótesis más chula! ¡Joder, qué bueno! Han venido los residentes, hemos llamado a 3 o 4. Oye, ¿te importa que veamos tu pierna? Y hemos dicho, ¡joder, qué bien, que vas a poder ir a las Olimpiadas Paralímpicas! Pero qué tío, pero qué bueno. Oye, pero ¿qué conclusión se ha llevado el bueno de Rubén? Dice, estos tíos están todos como una cabra. No, va a venir muy contento. Pero es que se va a poner la prótesis todos los días y va a ir al colegio y tenemos tratamiento. Los ciegos ven, los sordos oyen. Bueno, hay expresiones muy hispanas. Mateito decía, doctorcito, sane a los enfermos, resucite a los muertos, limpie la enfermedad, expulse a los hombres feos. ¿Por qué a usted se lo han dado gratis? Venga, no sea tacaño, que eso no merece la pena. Humildad, sencillez y alabanza sería el resumen de la presentación. Muchas gracias.